Hermano, buenos días. Vamos a dar un estudio el día de hoy. Vamos a ir a uno de los pequeños libros del Antiguo Testamento. Vamos a ver sus Biblias en Sofonías. Bueno, hermanos, este libro de Sofonías es uno de los pequeños libros del Antiguo Testamento. Ahora, este libro de Sofonías no creo que pueda ocupar el lugar de Juan 3:16, que todos lo conocemos, hermanos, o el Evangelio de según San Juan. No lo puedo ocupar como el número 1 de popularidad, ya que el contenido de este pequeño libro, hermanos, no ha sido, quiero pensar, no ha sido muy conocido este libro. Cabe la duda, hermano, resaltar que a lo mejor posiblemente, como les decía, no haya sido muy leído, y quisiera preguntarles si algunos de ustedes han escuchado algún momento o han oído algún mensaje basado en el libro de Sofonías. ¿Sí lo han escuchado? ¿Cuántos levanten la mano? Ok. Miren, y coincide con esto una pequeña referencia, y es muy real, miren, fíjense, coincide con esto precisamente aquí. Hay dos personas de todas las que estamos aquí reunidas en este momento. Se dice que en cierta ocasión se le hizo esta pregunta a una congregación entre 2.500 y 3.000 personas. Y como respuesta precisamente a esta pregunta, solamente 2 personas levantaron la mano. De alguien se le preguntó quién había escuchado el mensaje basado en este libro de Sofonías, y como decía, solamente 2 personas levantaron sus manos. Ahora, esto no se debe a la inferioridad de este pequeño libro, ni a la negligencia tampoco, hermanos, hacia él. Porque si su tema fuera realmente conocido, créanme que realmente será mucho, mucho más apreciado, no por ser un pequeño libro. Y hermanos, y el tema de que trata este profeta es el mismo que trata según San Juan. Ahora, Juan el apóstol, ¿saben cómo también se le llama? Se llama el apóstol del amor. Pero llegamos a este libro, hermanos, y este libro es el objeto del amor. Ahora, esto tal vez sea un poco difícil de comprender, lo que vamos a ver en este libro, comprender y creer. Pero permítanme leerles un versículo de este libro. Bueno, vamos a ver, todos conocemos Juan 3:16, ¿alguien nos lo puede decir? Ajá. Amén, hermanos. ¿Y alguien sabe de qué habla Sofonías 3:17? Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, podemos decir que este pequeño libro es un poco diferente a lo que se nos presenta en el Evangelio, según San Juan. Este pequeño versículo, hermanos, que acaban ustedes de leer, vamos a suponer que es como una pequeña isla, hermanos, plácida, en medio de una tempestad embravecida. Ya lo voy a decir por qué hacemos esta analogía, hermanos. Porque la mayor parte que se dice en este pequeño libro de Sofonías, hermanos, parece algo duro y cruel. Es como si desatara una furia, y la razón para esto es que hay demasiado, hermanos, hay demasiado juicio en este libro, y en este libro tan pequeño hay mucho juicio. Ahora, hermanos, el capítulo 3 que comienza diciendo: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Y esto pues no es algo popular en nuestros días, ¿verdad? ¿Cómo puede ser entonces el amor del tema este libro? Podrían preguntarse, ¿no? Es como estar buscando a lo mejor una aguja en un pajar, un ejemplo. Miren, hermanos, andaba buscando algo
poder ilustrar este libro y poder dar algún, que sea más fácil de entenderlo. Y encontré una referencia que quiero comentarles, creo que es una historia, y les va a parecer un poco raro a lo mejor que les cuente una historia de misterio, hablando de este libro. Pero encontrar esa referencia creo que es una manera muy ilustrativa. Y como les decía, quizá le parezca algo raro comenzar el estudio. Ahora les voy a comentar sobre esta historia que voy a hacer alusión, hermanos, para que podamos entenderlo. Quiero ser breve en la escena que les voy a contar de esta historia y vamos a observar el lado oscuro del amor. Esta es la historia, hermanos, y quiero que pongan atención y después de la historia ustedes me van a dar su punto de vista. Sucedió de noche en una zona residencial de una gran capital. Una niña descansa de una manera sobresaltada, inquieta sobre su cama. De pronto un hombre de rostro severo y dura mirada entra silenciosamente a la habitación de la niña. De manera sigilosa se acerca a la cama y en el momento que la niña le ve su rostro, hace una mueca de terror y empieza a gritar. Y su madre entra rápidamente a la habitación y se dirige a donde está la niña y la niña se abraza frenéticamente a su mamá. El hombre sale de la habitación, se dirige donde está el teléfono y llama a otra persona que evidentemente pues es su cómplice y en voz muy baja se pone de acuerdo con el otro hombre y luego rápidamente regresa a la habitación, arranca a la niña de los brazos de su madre, rápidamente sale y se dirige a un automóvil que lo esperaba con la criatura todavía sollozando. Él trata de calmar a la niña para que no llore más. Como loco maneja por las calles de la ciudad hasta que finalmente llega a un edificio de aspecto siniestro y tenebroso. Todo estaba en calma, el edificio estaba parcialmente oscuro, pero en la parte superior había una habitación iluminada. Este hombre, quien llevaba a la niña, la lleva rápidamente a ese edificio. Se dirige a la habitación y la entrega al hombre con el cual había conversado por teléfono. La niña a su vez es pasada a otro cómplice que esta vez es mujer. Los dos se llevan a la niña a una habitación interior y el hombre que la trajo se queda en un corredor. Ya dentro de la habitación, el hombre que llevó allí a la niña toma un cuchillo largo y afilado y con un movimiento rápido lo clava en el abdomen de la niña. Queda aquella ahí tendida como si estuviera muerta. Ahora, hermanos, me pregunto, ¿alguien quiera decirme cuál es su reacción ante esta escena que les presenté? ¿Alguien quiere dar una opinión? ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué opinarían? ¿Nadie? Bueno, hermanos, quizá pudieran pensar que a lo mejor la policía pronto agarrará a esta persona, ¿no? Es una escena que les acabo de contar. Hermanos, yo no les he estado describiendo aquí la acción de una mente depravada, ni mucho menos la acción de un preso que esté condenado a muerte por un crimen sórdido que haya cometido, ni tampoco les estoy contando aquí una historia de las que vemos en la televisión, la Rosa de Guadalupe, todas esas escenas que vemos. No les estoy contando ninguna de esas historias, hermanos. Por el contrario, les he descrito el tierno acto de amor, y ahorita lo vamos a ver, hermanos. En realidad no podemos pensar en una demostración de amor sincera que la que se ha descrito ahorita en esta historia que les acabo de narrar. Y que tal vez les sorprenda que yo les diga esto. Pero permítanme darles un poquito más de información y entonces ustedes llegarán a comprender esta historia que les acabo de contar. Bueno, hermanos, la pequeña niña se había despertado durante la noche con terribles dolores abdominales. Ella había sufrido esos ataques con anterioridad. Sus padres la habían observado cuidadosamente y estaban siguiendo las instrucciones que el médico les había dicho. Y en realidad fue su padre quien entró a la habitación de la niña. La niña que sabía que existía la posibilidad de que fuera llevada al hospital.
Y cuando su padre entró a la habitación, por obvias razones, ella gritó de temor. Luego, a ver el sufrimiento de la niña, el padre se dirigió al teléfono y llamó al médico de la familia y se puso de acuerdo con él para encontrarse en el hospital. Se dirigió rápidamente hacia el hospital, hermanos, entregó a la niña al médico y el médico la llevó a la sala de operaciones junto con una enfermera. Y entonces hizo una operación de emergencia. A través de todo esto, hermanos, cada acción que hizo el padre, hermanos, cada acción, cada movimiento que él hizo durante esta historia que les narré, pues fue un acto de amor, hermanos. Si no, sí fue un acto de amor tierno, cuidadoso y de sabia decisión. Se le había descrito a ustedes, hermanos, el lado oscuro del amor, pero no de todas las maneras. El padre amaba a esa niña, él amaba tanto esa oscura noche que él salió corriendo precisamente con la niña en sus brazos y llevarla al hospital, y al momento de entregarle las manos del cirujano para que le hiciera la operación. Como cuando la visitó la semana siguiente, hermanos, que ya estaba bien la niña, le llevó golosinas, le llevó flores, hermanos. Ahora, la demostración de afecto y cariño profundo era tal en el momento que él entregó a su hija al cirujano, hermanos, y así igual lo fue la siguiente semana cuando pudo llevarse ya a su hija a la casa. Hermanos, el amor da una seguridad eterna y un bienestar permanente para el objeto del amor, sobre el cual y sobre cualquier consuelo temporal o placer presente aquí en la tierra. Es decir, hermanos, que el amor busca el interés mejor de la persona amada. Eso es importante y de eso es lo que trata este pequeño libro de Sofonías, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Del lado oscuro del amor. Este estudio, hermano, pues es interesante, el libro de Sofonías. Y ahora nosotros estamos pasando hoy, hermanos, por un periodo cuando el amor de Dios ha sido exagerado con los demás atributos de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque se presenta de tal manera que el amor de Dios parece más bien una debilidad, en lugar de ser una fortaleza para nosotros. Muchas veces el amor de Dios se presenta tal vez como si fuera un abuelo bonachón, que consiente a los nietos, así nos lo están haciendo ver, hermanos. Y es la preocupación y el interés vital, hermanos, y vigoroso del Padre, precisamente lo que estamos viendo, hermanos, aquí, para mejorar los intereses de las personas. Hermanos, el predicador actualmente, o los predicadores, muchas veces hablan y hablan, hermanos. Repiten adjetivos piadosos, pero no nos hacen ver el otro lado realmente del amor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces dicen, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y Dios es amor. Diluyen, debilitan todo, hermano. ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas? La gente a las primeras pruebas se va, porque te dice, mira, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y repito, Dios es amor, pero no les hablan realmente de la otra, lado oscuro que decimos del amor. Precisamente, y le repito y le reitero, hermanos, cuando alguien se convierte, cuando alguien acepta a Dios, acepta a Cristo como su Salvador, y cuando vienen las primeras pruebas, ya no los vemos aquí, en las iglesias. Gracias a Dios, hermanos, pues creo que estamos en una iglesia, considero así, de muy buena sana doctrina, donde el pastor nos enseña, nos guía, y nos habla realmente de lo que es el verdadero amor de Dios, y el lado oscuro del amor de Dios también cuando tiene a sus hijos. Y hermanos, le digo, eso pasa en muchas iglesias, y lo vemos, que pasa, y hay iglesias que se llenan de 100, 200 personas, aceptan a Cristo como Salvador. Y a los pocos días, hermanos, a las pocas semanas, meses, ya no regresan, hermanos. Porque hay pruebas, no les dan el seguimiento, y la gente se desilusiona y se va. Como dije anteriormente, hermanos, el amor se diluye de tal manera que hace que
hace de él algo enfermizo en lugar de algo que se pueda estimular, provocando en nosotros algo sentimental en lugar de un interés permanente, hermanos, por el objeto de nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, permítanme agregar esto, hermanos. Dios nos trata según nuestras necesidades, y quiero que ustedes se den cuenta que existe un lado oscuro de Dios, del amor de Dios, mejor dicho, del amor de Dios. Hermanos, el gran médico colocará a su hijo sobre la mesa de operaciones. Él tomará el bisturí del cirujano en sus manos cuando él ve que el temor de la transgresión o un virus mortal está consumiendo vivos nuestros espíritus. Y cuando él ve el crecimiento canceroso del pecado, hermanos, él no duda de tratarnos severamente. Hermanos, es necesario aprender esto, lo habíamos visto anteriormente, a una edad temprana. Él nos ama tanto cuando nos está operando quirúrgicamente, como cuando nos envía, hace rato decíamos del Padre, ¿no? Cuando nos envía golosina, nos lleva a tomar el sol. A veces el gran médico operará sin darnos cuenta alguna, y también operará sin algún calmante, hermanos. Pero usted puede estar seguro de una cosa, que cuando Él hace esto en sus vidas, Él derramará el bálsamo de sanidad, hermanos. Cuando Él ve que esto es lo mejor para usted y para mí, y cuando Él ve que necesitamos pasar a través del valle del sufrimiento, y que esto no será para nuestro bienestar eterno. Hermanos, Él no titubea en dejarnos descender al valle oscuro. Alguien expresó esto, hermanos, lo retomé, quiero leérselos. Dice, no hay ningún otro camino, oh Dios, excepto a través del dolor, la tristeza, la pérdida, para estampar la imagen de Cristo sobre mi alma. No hay ningún otro camino excepto la cruz. Y luego una voz calma toda mi alma, la misma que calmó las olas de Galilea. ¿No puedes tú soportar el calor en medio de las llamas que recorres conmigo? Yo soporté la cruz, conozco su peso. Yo bebí la copa que tengo para ti. ¿No puedes tú seguir donde yo te guío? Yo te daré esa fortaleza. Amén. Apóyate en mí. Amén. Hermano, Él nos ama más cuando nos está operando. Esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, hermanos, si lo quieren anotar, donde leemos, y ya se lo saben muchos hermanos, porque el Señor al que ama y azota a todo el que recibe, y hermanos, Él disciplina y educa a sus hijos. Luego, hermanos, tenemos otro cuadro que el Señor Jesucristo presentó en el aposento alto, y esto lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos 1 y 2, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Y el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿lo que, hermano? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para que lleve qué, hermanos? Más fruto. Amén, hermanos. Hermanos, debemos recordar que el Padre entra en sus vidas, en la mía, y quita todo aquello, hermanos, que no lleva fruto. Y eso duele, hermanos, cuando lo quita. Pero como dijo cierto puritano hace algún tiempo, el labrador nunca está más cerca del pámpano como cuando lo limpia. El Padre nunca está más cerca de ustedes o de mí, hermanos, que cuando Él está sacando de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra vida, aquellas cosas, hermanos, que ofenden. Y vamos a hablar aquí un poquito del famoso predicador Spurgeon. ¿Sí conocen las veletas en los graneros? Las que indican hacia dónde gira el viento. Okay. El predicador Spurgeon notó que en la veleta de un granero, un labrador habría colocado una frase, algo fuera de lo común para él. La palabra decía, Dios es amor. Entonces, el señor Spurgeon le preguntó al labrador, ¿quiere usted decir que el amor de Dios cambia tanto como el viento? Y el labrador negó con la cabeza. Dice, no, yo no creo que Dios sea así.
Lo que quiero indicar es que en cualquier dirección que sople el viento, Dios es amor. Quizá, hermanos, hoy puede ser un viento suave el que sople sobre su vida, pero Él le ama. Y tal vez mañana, hermanos, quizá mañana pueda ser un viento fuerte y frío sobre sus vidas. Y aún así, hermanos, tienen que tener presente que Él les ama, hermanos. Hermanos, si usted es un hijo de Dios y está en el lugar del sufrimiento, esté seguro, hermanos, de que Dios nos ama, hermanos, en todas las pruebas, en todas las circunstancias de nuestra vida, Dios nos ama. A pesar de todo lo que parezca, las cosas, hermanos, Él nos ama siempre. Usted no puede cambiar eso, y es lo que tenemos ahora en esta pequeña, hermanos, en esta pequeña profecía de Sofonías. Esto destaca el otro lado del amor de Dios. Este libro de Sofonías, hermanos, comienza con el estruendo del juicio. El juicio de Dios que se acerca sobre esa tierra. Ustedes pueden descubrir esto al entrar a estudiar este libro de Sofonías. Hermanos, antes de entrar de lleno a este libro, a este estudio, quiero mencionar algo con respecto al escritor de este pequeño libro. Porque es muy importante el que le lleguemos a conocer, y podemos hacerlo porque Sofonías, precisamente en este libro se presenta a sí mismo. El linaje de Sofonías, hermanos, se nos presenta aquí hasta su propio tatarabuelo, quien era Ezequías, rey de Judá. O sea, que él era de linaje, ¿qué, hermanos? De linaje real. Así que demos inicio a este libro, hermanos. Vamos a empezar a entrar en este libro, hermanos, de lleno. En el capítulo 1, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gadalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Así que él solo, hermanos, no nos da información en cuanto a sí mismo, a su linaje, sino que también en cuanto a la época en que él escribió este libro. En esa época, hermanos, era un tiempo tenebroso para el país. Según el orden de las escrituras hebreas, Sofonías fue el último de los profetas antes de la cautividad. Vamos a ver en este pequeño libro la dulzura y la luz que ordinariamente se asocia con el amor en todo nivel, hermanos. Ahora, quiero hacerles otra pequeña referencia, hermanos. Muy interesante. Este suceso ocurrió en un Día de las Madres. Un domingo, cuando celebraba el Día de las Madres, la gran mayoría de las madres que asistieron a la iglesia estaban engalanadas de forma muy especial. Y principalmente lucían un ramillete de flores cada una de las madres. Pero una de estas madres en particular lucía un ramillete de flores más grande que el de todas las demás. Pero en su rostro, hermanos, se demostraba una gran tristeza. Ella era la madre de un hombre prominente de negocios, y también en asuntos gubernamentales, y también en asuntos comerciales. Pero este hombre, hermanos, no era creyente. Él no quería escuchar los ruegos de su mamá en cuanto a esto de la religión de Jesucristo. Pero ella oraba como madre por él constantemente. También le había pedido a los otros de la iglesia que oraran por su hijo. Ese domingo, Día de las Madres, ella se acercó al pastor y le dijo: yo ruego a Dios que salve a mi hijo. Yo ruego que sea salvo, aun si Dios lo tiene que poner en la cama. Y luego, de una manera muy vehemente, dijo: aun si Dios tiene que darle muerte, ruego que Dios le salve antes de que sea demasiado tarde. Amén, amén. Hermanos, hermanas, esta es una declaración, pues, muy fuerte, ¿no? Para las mujeres, para todos también.
Hermanos, eso en realidad, acabamos de ver lo que es el amor. Les puse un ejemplo, una referencia, una historia. Y eso en realidad, hermanos, es una declaración, si lo vemos, una declaración de amor, hermanos, de una madre. Era porque ella amaba a su hijo y estaba dispuesta a abandonarle, en cierto sentido, a entregarlo a las manos de Dios. A que él pasara por la muerte misma, si eso significaba la salvación eterna de su hijo. Y hermanos, pues este pequeño libro de Sofonías presenta este aspecto de Dios. Es necesario reconocer que Dios no es un Dios de doble personalidad, que es un Dios de amor y que existe otra naturaleza en él, como si fuera una persona diferente. Él es un Dios de juicio, hermanos, pero hay amor a través de todo este pequeño libro. Y este es un libro, hermanos, como les decía, es un libro de juicio. Uno no puede encontrar un juicio enunciado en una manera más severa, hermanos, que lo que vamos a ver expresado en este libro. Ahora, hay dos pensamientos que destacan aquí en este libro, hermanos. El primero de estos es el día de Jehová. Esta frase, hermanos, el día de Jehová, se menciona en este libro 7 veces, hermanos. Y cabe destacar que este libro, el día de Jehová, pues solamente Abdías, los profetas Abdías y el profeta Joel, fueron los primeros profetas que utilizaron esta frase, el día de Jehová. Y Sofonías es el último en hacer esto, y él la utiliza más que cualquier otro de los otros profetas, ya que se menciona 7 veces en este pequeño libro. Y aún así, hay más referencias a esto, pero utilizando otras frases en particular. En realidad, el periodo de la gran tribulación finaliza con la venida de Cristo. Personalmente a esta tierra establece su reino milenario. Todo eso se incluye, hermanos, en el día de Jehová. Es necesario que tengamos presente esto al estudiar este pequeño libro, hermanos, porque el énfasis aquí es precisamente sobre el juicio. Como decía hace un momento, los profetas Joel y Abdías fueron los primeros profetas que escribieron estas frases, el día de Jehová. Por ejemplo, el profeta Joel, por ejemplo, comienza su libro hablando de una plaga de langosta. Y él compara esa plaga de langosta al día de Jehová, que vendrá en el futuro. Y él amplifica esto, hermanos. Él dice que el día de Jehová no es luz, sino que es tinieblas. Así es como comienza el día de Jehová. En realidad, así es como Dios describe o declara la salvación. Dios describe letras de luz sobre los antecedentes tenebrosos, oscuros del pecado del hombre. Ese maravilloso mensaje del Evangelio para usted y para mí, hermanos. Ahora, Sofonías es el último de los profetas que utiliza esta expresión, el día de Jehová. Es decir, que los profetas comienzan con esa expresión, todos ellos se refieren a esto, del día de Jehová. Y ahora llegamos a Sofonías, y hermanos, él profetiza, como dice aquí, durante los días de Josías. ¿Y si recuerdan cómo fue el periodo de Josías? Bueno, hermanos, este era el periodo de luz del último movimiento espiritual que tuvo lugar en el reino. En ese entonces tuvo lugar un avivamiento que pues fue muy grande, pero duró muy poco tiempo. Ahora, este hombre era alguien que sabía, Sofonías, sabía algo acerca del rey de Amón, ese rey malo, y el rey Manasés, igual otro rey terrible. Él conocía los reinos de esos hombres y él puede apreciar que el juicio se acerca sobre la nación y sobre sus pueblos. Y entonces su mensaje parece bastante duro, hermanos, bastante duro y severo sobre todo. El segundo pensamiento del que estamos hablando, que encontramos en este pequeño libro, se llama celo. Se menciona 2 veces en este libro la palabra celo. Este celo en referencia a Dios está en un nivel diferente, en plano diferente al que usted y yo pisaríamos. Cuando nosotros sentimos celo, hermano, buscamos hacer mal. El celo nos lleva a eso. Pero Dios es celoso de aquellos que le pertenecen. Es celoso de la humanidad
Él compró la redención e hizo posible que el hombre pudiese ser salvo. Y Dios, hermanos, y Dios es celoso. No es su voluntad que ninguno perezca. Él quiere que sean salvos, pero es celoso de ellos, y cuando ellos se vuelven a Él, entonces Él los va a juzgar. Algo que este libro señala, hermanos, claramente, y que debemos notar más adelante, es que Dios es glorificado, tanto cuando juzga como cuando salva. Hermanos, hay muchas personas que no pueden ver esto, no pueden comprender cómo puede ser, pero en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, que allí se hace referencia al momento cuando Dios va a juzgar a una nación pagana en el futuro, y Él dice que eso tendrá lugar en los días postreros, los últimos días. Y en Ezequiel capítulo 38, versículo 16, leemos: y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Es decir, hermanos, que Dios va a juzgar a esa nación pagana, y cuando Él haga eso, va a ser glorificado en ese juicio. Esta es una declaración tremenda para muchas personas, y es una píldora a lo mejor muy difícil de digerir. Es conveniente que nosotros acomodemos nuestra forma de pensar, hermanos, a la forma de pensar de Dios, dando cuenta de que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, y que nuestros caminos no son sus caminos. Ahora vamos al versículo 2 de este capítulo 1 de Sofonías. Dice: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. En el capítulo 1 de este libro, hermanos, tenemos un juicio contra Judá y Jerusalén. Él utiliza un lenguaje, por cierto, igual, vuelvo a mencionarlo, bastante fuerte en este libro. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Dios dice que va a juzgar. Cuando Él hace eso, entonces hermanos, cuando va a juzgar, va a agarrar la tierra y va a raspar, hermanos. Va a raspar la superficie de la tierra y quitar todo lo que hay en ella. Así es como Dios dice que Él va a juzgar. Y luego refuerza lo que está en el versículo 3. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Podemos decir que, nuevamente, hermanos, este es un juicio, pues, muy duro. Hermanos, ustedes saben que en Israel existe un zoológico actualmente, en el cual se está recuperando y se están metiendo a todas las especies de animales que habla la Biblia. Se llama el Zoológico Bíblico de Israel. Y se está haciendo un esfuerzo tremendo por tener ahí a todas las especies de animales de los que habla la Biblia. ¿Y por qué, hermano? Porque es algo muy obvio que cuando aumente la población va a ocurrir lo que mismo que ha ocurrido en otras partes. Las especies, ¿qué pasa? Se están extinguiendo y están desapareciendo, hermanos. Bueno, Dios dice que eso es exactamente lo que sucederá cuando Él juzgue a la tierra. Muchas especies, en realidad todas están llegando a extinguirse actualmente, hermanos. Y este juicio, pues, sigue siendo nuevamente severo. Al avanzar en este estudio que vamos a ver ahorita, hermanos, debemos reconocer que eso en realidad cubre mucho más que esa tierra de la que se habla. Es una devastación, hermanos, mundial. No es solamente una tierra, es una devastación mundial, hermanos. La que predice aquí. Y el libro de Apocalipsis confirma esto, hermanos, y lo ubica en el periodo de la gran tribulación. Es durante ese periodo que esta tierra quedará completamente desnuda. Porque ocurre esto justo antes que Dios traiga el reino milenario y renueve la tierra. Y hermano, podemos notar aquí que dice lo que dice aquí. Él destruirá a los hombres y a las bestias. Es decir, todas las criaturas vivientes están incluidas en este juicio, no nada más el hombre, todas las criaturas vivientes. Ahora vamos a leer, veamos ahora lo que son los versículos 4 y 5 de este capítulo 1 de Sofonías. Dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Amén. Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. 5. Y a los que sobre los terrados son las
azotea, las terrazas, se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Miloc. Hermanos, Dios dice aquí claramente que Jerusalén está señalada y que también lo está Judá. Dios dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Lo que provocó el juicio de Dios, hermanos, sobre esta tierra es algo muy específico. ¿Qué fue, hermanos? Lo estamos viendo aquí. La idolatría, hermanos. Eso es lo que provocó el juicio de Dios. En el libro de Habacuc se mencionan 5 ayes, hermanos, o lamentos que iba a provocar sobre la gente a causa de ciertos pecados que habían cometido. E idolatría era el último pecado, hermanos. Era el quinto, pero también había otros 4 anteriormente. Ahora, Sofonías aquí, hermanos, limita esto a la idolatría, como bien lo vimos. Limita este juicio a la idolatría, es decir, a la religión falsa. Él está indicando aquí que lo que las escrituras enseñan, comenzando con el libro de Jueces, se nos da una filosofía del gobierno humano, y esto se ve que es cierto en lo que se refiere al pueblo de Dios, y es cierto también en cualquier otra nación, hermanos. Una nación comienza a declinar cuando existe ahí una apostasía a la religión. Cuando la nación se aparta de Dios vivo y verdadero, y hermanos, y luego el segundo paso hacia abajo es una moral terrible. Y el tercer paso hacia abajo, hermanos, es la anarquía política. Ese es el último. Hay muchas personas que opinan que el problema existe en las capitales de las naciones, donde está la sede del gobierno, pero no creo que sea así, hermanos, que todo venga de ahí. Otro grupo de personas opina que la terrible moral, de la tierra, puede cambiar si la gente pudiera ser reformada. Si pudiéramos lograr que la gente se comporte bien con los demás, que no sea violenta, que no nos robe, que no nos quite lo que tenemos. Y eso pues, sería fantástico, hermanos. Y que eso piensa que resolvería todos estos problemas, pero no creo que resuelva estos problemas tampoco. Y hablando honradamente, hermanos, el gran problema es la apostasía religiosa. El problema se encuentra dentro de mí, dentro de ustedes. Ese es el verdadero problema. El problema hoy es que la iglesia ha fracasado en dar el mensaje de Dios, y no estamos hablando aquí de cada iglesia en particular. Debemos dar gracias, hermanos, por aquellos grupos de pastores, que es pastor, lo incluyo, que realmente se mantienen firmes, hermanos. Firmes actualmente, hermanos, en la palabra. Amén. Pero, hermanos, lamentablemente algunas denominaciones grandes se han apartado de la fe, han ido a parar a un lugar donde ya no están dando un mensaje efectivo al país, y como resultado de eso, hermanos, ha salido esta terrible moral de la que se habla y la anarquía política. Ahora, hermanas, para mostrarles que esto no es algo inventado nada más, permítame compartirles un artículo que ya hace algunos años, hace mucho tiempo ya, un periódico de los Estados Unidos publicó. Allí se estaba hablando, hermanos, del bajo nivel de las iglesias y que estaban apartándose de la realidad del mensaje espiritual. Hermanos, se hablaba de que ellos estaban invitando a hablar a hombres destacados de las universidades o de los seminarios, y este artículo concluía diciendo lo siguiente, escuchen: esta traición a Cristo en nombre del cristianismo es una razón para la enfermedad moral y espiritual que aflige a este país. El hecho triste es que las iglesias ya no tienen influencia en el desarrollo del carácter nacional. La gente va a la iglesia principalmente porque obedece a un impulso de participar en una reunión de adoración, no porque exista una guía espiritual por parte de algún clérigo. Y hermanos, cuando uno lee esto, pues puede darse cuenta de cómo condena un artículo. Y esto no se refiere solo a una nación, hermanos, sino se refiere pues a todas las naciones del mundo, hermanos, no nuevamente solamente en particular Estados Unidos. Hay un historiador, se llama Edward Gibbon. Él tiene un libro que dice Historia, Decadencia y Caída del Imperio Romano. Y él da 5 razones
por las que sucedió la caída de Roma. Cabe aclarar que Gibbon no es creyente. Pero aquí tenemos el por qué dice él que Roma cayó. Y Roma cayó, hermanos, ¿desde dónde creen? Desde adentro. Desde adentro cayó Roma. En primer lugar, él dice, la dignidad y la santidad del hogar fueron minadas, socavadas. Y hermanos, el hogar es la base de la sociedad humana. En segundo lugar, se aumentaron los impuestos más y más, y se gastaba cada vez más el dinero público para proveer pan gratis y circo, llamaba él, para el populacho. Tercero, la locura por el placer. Los deportes se hacían cada vez más excitantes, más brutales e inmorales, todo lo que aconteció, veamos, en el Coliseo. Cuarto, hermanos, la construcción de mucho armamento, cuando en realidad el enemigo estaba dentro. Y el decaimiento de la responsabilidad individual. Y quinto, hermanos, el decaimiento de la religión, que se convertía cada vez más, como decimos en el artículo, en un formulismo nada más. Ahora, esta es una declaración sorprendente, hermanos, lo que vimos. Y ahora con el profeta Sofonías, hermanos, pone el dedo en la llaga, en lo que el reino del sur de Judá se refiere. Él vio lo que estaba sucediendo y vio que se acercaba el juicio. Y él menciona esto aquí de la idolatría. Bueno, el profeta Sofonías había profetizado de manera bastante dura que Dios iba a juzgar al pueblo. En particular, ¿a quién, hermanos? ¿Lo vimos? Judá. ¿Y a quién? Y a Jerusalén. Ellos habían pasado bajo el reinado de uno de los peores reyes que hayan podido tener. Fue Manasés y Amón. Y luego vivieron durante el tiempo de Josías. Y entonces tuvo lugar, como les decía, un periodo donde comenzó un avivamiento, pero duró muy poco. No duró mucho. Y fue el último que vino sobre esa nación, el último avivamiento. El profeta señala que la razón para el juicio era la idolatría, y en realidad se nos menciona aquí, pues, 3 clases de idolatría, hermanos. Hermanos, la idolatría es donde cada gran nación se ha desviado del camino, es donde se ha apartado del Dios viviente, del Dios verdadero. Es cuando ha dejado de lado un gran principio moral que estaba basado en la religión y se han apartado de él y se han entregado a la idolatría que los llevaba a una inmoralidad. Como podemos apreciar, hermanos, el mencionar en primer lugar la idolatría de ¿quién? De Baal. Una adoración que fue introducida al reino del norte por Jezabel, porque su padre era el sumo sacerdote de la adoración entre los habitantes de Sidón. Y Dios dice en el versículo 4 de este capítulo 1 de Sofonías: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Dios dice que iba a exterminar ese lugar y quitar completamente de allí la adoración de Baal. Esto había sido introducido, hermanos, aparentemente al reino del sur también por Manasés. Ningún rey se apartó tanto de Dios como lo hizo este hombre, Manasés. Y él introdujo la adoración a Baal. Esta es una forma de adoración muy inmoral, porque junto con Baal se encontraba la adoración a la diosa Astoret, diosa de la fertilidad, del amor sexual, una deidad principal de los cananeos. Ahora, cuando el principio femenino se introduce en la deidad, uno tiene una inmoralidad crasa, es decir, una inmoralidad tan grande que no tiene perdón. Y todo esto entró, por supuesto, en este periodo, hermanos. Luego, como hablamos de Josías, al ser rey, fue un rey bueno, y lo primero que hizo fue quitar la adoración de Baal. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 1 de Sofonías menciona otra forma de idolatría que era muy común en esa tierra y que era algo mucho más sutil, pero también mucho más peligroso, hermanos. Él dice que en la primera parte del versículo 5 dice, hermanos, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo.
Lo que está sucediendo aquí, hermanos, es algo muy peligroso. Los terrados son las casas, los terrados de las casas, donde eran planos ahí, hermanos, y ahí era el lugar donde se reunía la familia al atardecer, y estos terrados llegaron a ser un lugar de adoración, hermanos. Y podemos apreciar aquí lo que está haciendo. Esto se está dirigiendo más que nada, hermanos, hacia el mismo hogar. Indica que cada hogar era un pequeño templo pagano, donde se practicaba la idolatría, y esto era algo que estaba expandiéndose cada vez más y más, hermanos. Ellos adoraban al ejército del cielo, al sol, a la luna, a las estrellas. Adoraban aquello que había sido creado, hermanos, mas no adoraban al creador. Era la segunda forma que ellos adoptaron. Ahora lo peor y lo más sofisticado, como decías, hermanos, lo más sutil de todo esto, que se menciona aquí en el versículo 6, dice: y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Y en el versículo 5, hermanos, se hizo una sugerencia en cuanto a esto, cuando dice: aquellos que juran por Jehová y juran por Milcom, hermanos, es un nombre para el dios Moloch, una deidad de los amonitas. Esta era una adoración en la cual ofrecían sacrificios vivos, pero eso, hermanos, era algo también, como les digo, muy sutil y muy peligroso, hermanos. Al mismo tiempo, ¿qué hacían ellos, hermanos? Ellos profesaban adorar a Dios vivo, y esto, hermanos, ellos iban a hacer decían que conocían a Dios, y al mismo tiempo también adoraban a Moloch. Era algo muy peligroso, hermanos. Porque ellos se dirigían a adorarle al templo, porque ellos también adoraban a Dios y adoraban a Moloch. Y hacían ambas cosas, hermanos. Ambas cosas a la vez. Bueno, hermanos, pues, este es el estudio de Sofonías. Es parte del libro de Sofonías que, primeramente, Dios, quiero seguirlo llevando cada vez que estemos. Lo recuerden, lean estos versículos. Vamos a ir haciendo este estudio. Es un estudio muy interesante, no nada más de la Biblia, de este libro, pero por lo pequeño de ese libro son 3 capítulos, pero tiene un juicio tremendo, hermanos. Entonces, vamos a parar aquí este estudio, hermanos, para dar paso también al siguiente servicio y a la oración. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Bendito Padre, te gracias en esta hora, Señor, te gracias por este mensaje que permites llevar a mis hermanos, bendito Padre. Señor, te agradezco, Señor, porque todos mis hermanos aquí, Señor, han sido dispuestos de corazón para escucharlo, bendito Padre. Y así, al igual como has pasado en este juicio que has mencionado en este libro, Señor, del profeta Sofonías, bendito Padre, te pido y te ruego que nos apartes a nosotros, Señor, de toda idolatría presente en nuestras vidas, Señor. Que no permitas que nosotros caigamos en ese tipo de acciones, bendito Padre. Te pido y te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y, Señor, te pido que nos prepares para el siguiente servicio, bendito Padre, para la siguiente hora, bendito Padre. Pongo en tus manos la vida de nuestro predicador, de nuestro pastor y de nuestros hermanos, Señor, que con gusto, bendito Padre, y alegres de corazón, Señor, se paran aquí al frente de congregación, Señor, para llevar tu palabra. Señor, te pido y te ruego por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Señor, y esto lo pongo en tus manos en esta hora, en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.